Con la finalidad de fomentar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, el Congreso del Estado de Jalisco actualiza su plataforma Congreso Jalisco Abierto, que garantiza el acceso a la información para fortalecer los espacios de diálogo parlamentario. El micrositio es una herramienta en donde, además de conocer, consultar y opinar sobre la legislación vigente, visualizarás el acontecer diario del Congreso del Estado a través de la transmisión de Canal Parlamento. Asimismo, en el portal cuentas con la posibilidad de suscribirte para recibir notificaciones y sumarte a una discusión dentro de la iniciativa o comisión de tu interés o contemplar sus procesos legislativos. Ingresa a congresoweb.congresohal.gov.mx/congreso-abierto/. Conoce, interactúa y participa en el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Sigue al canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco en la red más popular del mundo, Facebook. Recibe nuestros avisos de transmisión, la agenda diaria y toda la actividad que se lleva a cabo en el Congreso. Regálanos un me gusta y mantente al tanto del acontecer cotidiano del Poder Legislativo. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco y la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO, les da la más cordial de las bienvenidas al primer Foro Iberoamericano de Justicia Climática. A continuación presentaré a las personalidades que nos acompañan esta mañana. Elisa Morguera, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Agradecemos nos acompaña esta mañana el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Agradecemos nos acompaña esta mañana el doctor Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Reconocemos y agradecemos la presencia del diputado José Luis Tostado Bastidas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco. Agradecemos nos acompaña el magistrado Damián Campos García, integrante de la 11ª Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Agradecemos nos acompañe Astrid Puentes Riaño, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al medio ambiente. Queremos reconocer al licenciado Iker Frangé Martínez Gallardo, Procurador Estatal de Protección al Ambiente, en representación del licenciado Pablo Lemus Navarro, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Queremos agradecer de manera muy especial esta mañana a la ministra Loretta Ortiz Hoff, Suprema
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presidiendo este evento, la diputada doctora Marta Arismendi Fombona, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco. A continuación, escuchemos palabras de bienvenida en voz de la diputada doctora Marta Arismendi Fombona, presidenta de la mesa directiva de este Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto tenerlos en esta mañana fresca. Nos está dejando el clima disfrutar de este bello espacio, la casa de todas las y los jaliscienses. Por supuesto, saludo con mucho respeto y agrado a quien viene en representación del gobernador, el licenciado Pablo Lemus, y que el Frangé, procurador estatal de protección al ambiente, un gran amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, también en representación del Supremo Tribunal de Justicia, al magistrado Damián Campos, a nuestro diputado, un gran amigo, aliado, presidente de la Junta de Coordinación Política aquí en el Congreso del Estado, José Luis Tostado Bastidas, al doctor Marco del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, a las relatoras especiales de las Naciones Unidas, Astrid Fuentes, Elicia Morjera, al doctor Eduardo Ferrer, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, a todas las y los distinguidos participantes que el día de hoy nos acompañan de esta casa de estudios, pero sobre todo saludo y recibo con mucho cariño y afecto a una ministra que estuvo hace algunos meses con nosotros previo a la elección al Poder Judicial Federal, a una ministra que representa pues ahora sí un hito histórico en nuestro país, porque por primera vez en la historia el pueblo de México elegimos quienes van a ser nuestros juzgadores. Ministra, muchísimas gracias. Ministra Loreta, gracias por aquí nuevamente estar aquí en su casa, el Congreso del Estado de Jalisco. Saludo a quienes nos están viendo también a través de las diferentes plataformas y a todos los integrantes de la Casa de Estudios del ITESO. Hoy el Congreso del Pueblo abre sus puertas nuevamente para inaugurar este primer foro iberoamericano de justicia climática en el marco del 8º Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, y lo hacemos con una gran convicción de que los recintos públicos como este no deben estar alejados de los grandes debates, pero sobre todo de los temas tan importantes como los que se van a tratar, porque debemos de estar al servicio de todos ustedes. Este foro tiene un profundo simbolismo. Hablamos de la justicia climática, porque hoy ya nadie puede negar, no podemos negarlo, lo vivimos, de que existe una crisis ambiental que atraviesa nuestras vidas, pero que también estamos en el tema de poder comprender cómo esta crisis climática condiciona el futuro de las nuevas generaciones. Y algo que nos enseña este Congreso del Pueblo es que no hay justicia verdadera si el pueblo, si la comunidad, si las instituciones públicas, si la sociedad y si la naturaleza, nuestro entorno, quedan fuera de esta gran ecuación. La democracia que el mundo atraviesa
en estos momentos puede ser marcada también por algunos retrocesos en derechos, ataques a la libertad de expresión, el avance de visiones que buscan concentración del poder. Pero frente a esta crisis quiero mencionarles que espacios como los que el día de hoy inauguramos con este poderosísimo presidium y por supuesto con ustedes como asistentes y conocedores, nos recuerdan que hay esperanza, que la fuerza de la sociedad civil organizada con las instituciones académicas, las instituciones gubernamentales, el poder legislativo, pueden encontrarnos o nos une esto en un sentido común para defender la dignidad humana, la justicia y el bien común. Por eso celebramos con mucho gusto este encuentro internacional y que se elija también a Jalisco, a este Congreso. Sé que también lo harán lo propio en el Supremo Tribunal, pero nos honra que en este lugar se dialogue para que también nosotros podamos traducir en lo que sea necesario en el Congreso, en las leyes, que pueda defenderse la democracia, la protección al medio ambiente, la libertad de expresión y el acceso a la justicia. Temas que no deben de ser nunca lejanos, sino que atraviesan la vida de todos los ciudadanos. Desde esta presidencia del Congreso y a nombre de las 38 diputadas y diputados, reiteramos nuestro gran compromiso para que se escuchen todas las voces, que se construyan los consensos necesarios. Este Congreso siempre será un Congreso cercano, un Congreso de puertas abiertas, un Congreso de ustedes para que defendamos unidos las causas que nos interesan a toda la población de Jalisco y de México. Esta es la esencia de este Congreso, un espacio vivo, cercano y sensible. En este foro internacional participan, me comentan, 156 ponentes, imagínense, de 13 países. Qué importancia, qué aportación tan valiosa, porque el reto es muy importante y es fundamental. ¿Cómo garantizar que la justicia también voltea a ver un tema fundamental, que es el clima, el medio ambiente y el derecho a que nuestras futuras generaciones, nuestras hijas, nuestros hijos tengan un planeta mucho más sano? Es la pregunta que nos tenemos que hacer y nosotros tenemos esta urgencia de darles una respuesta y una solución de manera colectiva. Permítanme cerrar esta intervención con una importante convicción y en la cual estoy convencida. La justicia climática no solamente es un lujo académico, ni un debate abstracto. Es el derecho de respirar un aire limpio, de tener agua sana, limpia, de vivir en comunidades seguras, que nos permitan a nuestras familias, a nuestros hijos, tener espacios seguros, limpios, accesibles, sin contaminación. Pero en otras palabras quiero mencionar que la extensión del principio más sencillo y más poderoso, por el bien de todos, primero es el pueblo y nuestras comunidades. Bienvenidas y bienvenidas todos a este Congreso, este primer foro iberoamericano de justicia climática, que será un espacio de reflexión, y lo reiteramos que haremos propias lo que nos corresponda hacer desde este Congreso, la legislación necesaria, la normatividad necesaria para atender este tema. Un éxito y pues bueno, estamos a la orden. Bienvenida, ministra, a Jalisco nuevamente. Gracias a todos. Agradecemos las palabras de bienvenida de la diputada doctora Marta Arizmendi Fombona, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco. A continuación, escuchemos el mensaje por parte del doctor Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.
¿Qué tal? Muy buenos días. Diputada Marta Arismendi, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Diputado José Luis Tostado, presidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso. Ministra Loreta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Eduardo Ferrer Magregor, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Relatoras Elisa Noguera y Asir Puentes, relatoras de la Organización de Naciones Unidas. Magistrado Damián Campos, representante del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y Eike Frangé, Procurador Estatal del Medio Ambiente. A nombre del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, como institución convocante del primer Foro Iberoamericano de Justicia Climática junto con el Congreso del Estado de Jalisco, hoy, 27 de agosto, nos reúne en esta Casa de Representación Democrática la firme convicción de deliberar en torno sobre el cambio climático. Este foro parte de una visión clara. La crisis climática es ante todo un problema de justicia. Nos afecta por igual, profundiza desigualdades, desplaza comunidades, deteriora la salud y compromete el goce efectivo de los derechos humanos. Por eso, la agenda climática debe leerse en clave de derechos humanos, de equidad y de no discriminación. En esa dirección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 32/25, ofrece un marco jurídico que nos convoca a la acción. La Corte Interamericana reconoce el derecho a un clima sano con una dimensión colectiva e individual. Protege simultáneamente a la humanidad presente y futura y exige que las medidas de prevención y reparación beneficien a la naturaleza como conjunto. Es un estándar que entrelaza el principio pro persona con el pro natura. La Corte exige además una debida diligencia reforzada, identificar y evaluar riesgos con la mejor ciencia disponible, adoptar medidas preventivas, proactivas y garantizar el acceso a la información, participación y justicia, y regular y supervisar la debida diligencia empresarial. Podemos decir que no es un listado simplemente retórico o académico, realmente es un estándar operativo para legisladores, autoridades administrativas y también para particulares. Un punto clave para este Congreso que exhortamos desde la academia, así como los distintos participantes, organizaciones que están convocadas en este foro, es que las evaluaciones de impacto ambiental deben incluir explícitamente el impacto climático. Cuando haya riesgo de emisiones significativas, definir con claridad deberes de autoridades y de empresas, etapas, usos de resultado y mecanismos de cumplimiento, evitando con ello afectaciones irreparables al medio ambiente. Esto aplica tanto a proyectos públicos como privados. La participación pública temprana y efectiva es otro pilar. El estándar interamericano dialoga con Escazú y AUS, información clara y oportuna, plazos adecuados y oportunas que permitan de alguna manera tomar decisiones correctas. Finalmente, la Corte subraya en tan importante opinión que frente a un desafío global hay deberes de cooperación internacional sostenidos en ciencia, confianza y solidaridad. Jalisco puede y debe insertarse en esa lógica, coordinar con Federación y municipios, aprender de buenas prácticas y tejer redes con Iberoamérica. Este es un lugar simbólico donde las palabras devienen en norma, presupuesto y control. Que el paso por este foro se traduzca en hechos verificables, leyes y presupuestos alineados, participación real y métricas públicas. Como recuerda la citada opinión consultiva 32/25, la protección del clima es condición para todos los demás derechos. Actuemos en consecuencia. Desde el ITESO, refrendamos nuestra vocación de conocimiento con propósito e incidencia pública. Que Jalisco sea referente iberoamericano de justicia climática, por la seriedad de sus metas, por la calidad de su evidencia y por la profundidad de su compromiso con las personas y con la naturaleza. Muchas gracias a todos los participantes que nos acompañan en distintos países, particularmente muchas gracias al Congreso del Estado de Jalisco por materializar
este foro. Ministra, gracias por estar aquí, y a todas las autoridades del Presidium por impulsar y de alguna manera ser consecuentes con lo que buscamos en este ejercicio académico. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje recibido por parte del doctor Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Muy buenos días a todas y todos. A nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, aquí están varios de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto, quisiera agradecer profundamente este diálogo que se va a tener y la presencia de los representantes de los tres poderes del Estado de Jalisco. Muchas gracias y muy especialmente a este Congreso que es plural, ¿no? Me comentaban que existen 8 fuerzas políticas, no sé si son 8 o por ahí, ¿no? Que no es tan usual en estos momentos en los congresos locales, y esto habla precisamente de la democracia y el pluralismo que debe de existir. Muchas gracias a la diputada presidenta de la Junta Directiva, al diputado presidente de la coordinación de la Junta de Coordinación Política, por supuesto a la ministra de la Suprema Corte de Justicia en funciones y electa, al procurador de Medio Ambiente, representantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Hoy vamos a estar en la tarde también inaugurando el 13º Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Esta es una jornada preliminar que precisamente el tema es sobre la democracia y su protección en el ámbito nacional e internacional. Agradecemos también la presencia, por supuesto, y el apoyo del ITESO, donde a partir de mañana se van a celebrar 24 mesas de trabajo. Aquí están muchos de las y los ponentes, moderadoras, moderadores, que van a intervenir. Se decía la cifra, que no la tenía tan exacta, más de 150 ponentes que vienen de 14 países, se agregó uno, de 14 países a nivel global. Y por supuesto es un honor que estén las 2 relatoras de Naciones Unidas, tanto de cambio climático como de, ya no digo medio ambiente, porque ya la Corte ya no habla del derecho al medio ambiente, sino el derecho al ambiente. Ya no es medio ambiente, sino al ambiente, para incluir también a los derechos de la naturaleza, al ambiente sano, limpio y sostenible, creo que es la denominación correcta. Así que muchísimas gracias a las personalidades que están en el Presidium y que nos acompañan el día de hoy. Quisiera simple y sencillamente recordar a un jurista, uno de los grandes constitucionalistas de nuestra época, que dará el mensaje, un mensaje de clausura importante sobre la crisis de la democracia, Luigi Ferrajoli, en su más reciente libro, que expresa sus libros por una constitución en el mundo, que expresa que el género humano se encuentra de nuevo ante una encrucijada de la historia, seguramente la más dramática y decisiva: sufrir y sucumbir a las múltiples amenazas y emergencias globales, o bien hacerles frente, oponiéndoles la construcción de idóneas garantías constitucionales a escala planetaria, proyectadas por la razón jurídica y política también. Creo que esta es un mensaje fuerza que debe movernos a la acción. Una vez más,
Se está ante un momento coyuntural para la historia de la humanidad, como cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial. Parece que estamos ahora retornando porque la emergencia, ya no crisis, la emergencia climática hace que sea una exigencia para las generaciones presentes, pero también para las generaciones futuras, realizar un pacto intergeneracional para redimensionar al derecho y a la política, un pacto en el cual el quehacer de la humanidad en su conjunto debe ser coordinado, urgente y fundado en una visión de derechos humanos para afrontar el complejo entramado de crisis y amenazas globales que perjudican nuestra propia existencia. Nada más ni nada menos. En México tenemos una ley nacional general sobre cambio climático y tenemos 30 leyes en las entidades federativas sobre cambio climático. De las 32 entidades federativas hay 30. Decía Marcos de Rosario que la Corte Interamericana acaba de emitir, el 3 de julio pasado se dio a conocer una opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos, y hace unos días la Corte Internacional de Justicia también emitió una opinión consultiva sobre la materia, y el año pasado la Corte Internacional del Mar, y existe una pendiente por emitir por la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es decir, pocas veces existe esta solidaridad internacional, esta fraternidad global ante esta emergencia climática. Y termino con dos cuestiones que creo que es importante recordar. Lo que dice la Carta Democrática Interamericana. ¿Por qué la democracia tiene que ver con la justicia climática? Bueno, el artículo 15 de la Carta Democrática Interamericana, ese instrumento que fue aprobado en el año 2000 por aclamación por todos los países del continente americano, sin excepción, establece en su artículo 15, leo: el ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los estados implementen políticas, diría yo, normatividad también, políticas públicas y normatividad, así como estrategias de protección del medio ambiente, respetando los tratados y convenios internacionales para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Esto es algo aprobado por todos los países. Es la Carta Democrática Interamericana, que creo que está en el centro de gravedad de nuestra discusión del día de hoy, sin perder de vista que el artículo 3 de esa misma carta dice que son elementos de la democracia representativa la separación de poderes y la vigencia de los derechos humanos. Por eso, la democracia tiene cabida en la justicia climática, por los derechos de participación y porque la Corte de Derechos Humanos estableció en esta reciente opinión consultiva, y con esto termino, algo que nos debe mover a la reflexión. Estamos ante a la luz de la mejor ciencia disponible, ante una emergencia climática. Ya no estamos hablando simple y sencillamente de cambio climático, estamos ante una emergencia climática a la luz de la ciencia, no de las opiniones políticas o de los juristas, sino de la mejor ciencia disponible. Y dice la Corte, estamos ante una emergencia climática que se debe al aumento acelerado de la temperatura global, producto de diversas actividades de origen antropogénico, producidas de manera desigual por los estados de la comunidad internacional, las cuales afectan de manera incremental
y amenazan gravemente a la humanidad y especialmente a las personas más vulnerables. Termino con esto. Son las personas más vulnerables, muchas de ellas, en América Latina y el Caribe, en nuestros países latinoamericanos y en México, los que más están padeciendo esta emergencia climática. Es nuestro deber como legisladores, como juzgadores, como quienes crean las políticas públicas y como los juristas, seguir reflexionando precisamente para combatir esta emergencia climática, porque todas y todos somos iguales en derecho y dignidad, como dice el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Eduardo Ferret MacGregor, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. A continuación escuchemos el mensaje institucional del Poder Ejecutivo en voz del Procurador Estatal de Protección al Ambiente, licenciado Iker Franje Martínez Gallardo. Muy buenos días a todas y todos. Para mí es un gusto estar aquí en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, licenciado Pablo Lemus Navarro, quien les envía un cordial saludo y no pudo estar aquí con nosotros por cuestiones de agenda. Es un honor y un privilegio dirigirme a todas las autoridades presentes, relatora, doctor, coordinador, diputada presidenta, señora ministra, magistrado, doctor, ¿cómo está? Y relatora. Para mí es un honor dirigirme a todos ustedes en este importante foro iberoamericano de justicia climática. Creo que el día de hoy no hay una emergencia más importante para el género humano que es el cambio climático. Es una emergencia que nos atañe a todos, con independencia de colores políticos, con independencia de visiones. Es un tema que está aquí y es una emergencia humanitaria que se debe atender. Por eso celebro mucho la realización de este tipo de foros que vienen a enriquecer la parte técnica, la parte científica y la parte humana para poder llegar a combatir esto que solo se puede entender de una sola manera. Una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para poder llevar a cabo estos importantes pasos que hoy nos apremia la emergencia climática. En ese sentido, nosotros, desde la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, seguiremos haciendo recorridos de inspección y vigilancia, imponiendo las sanciones que la ley marca, pero más importante que las sanciones es esparcir la educación ambiental en un sentido amplio, para que el conocimiento y el convencimiento puede más que la fuerza coercitiva de cualquier entidad del Estado. Creo que todos debemos estar convencidos de que el planeta es nuestro y de que los recursos naturales, como son los recursos naturales ricos que existen en el estado de Jalisco, desde las costas del Pacífico hasta la Sierra Madre Occidental, nos atañe muchísimo a todas las autoridades quienes estamos involucradas en esto y también nos apasiona. Queremos que también así le apasione a toda la sociedad para poder llegar a cabo en este entendimiento de decir vamos a cuidar ¿qué? Lo nuestro, lo más importante, los recursos naturales. Por eso desde el gobierno del estado de Jalisco tenemos claro y con instrucción del gobernador Pablo Lemus que la agenda verde es prioridad, seguirá siendo prioridad y nosotros seguiremos impulsando que sociedad y gobierno llevemos esto a muy buen puerto y que podamos tener esta parte tan importante que mencionaba el doctor MacGregor, que es el tema de englobar los derechos humanos, el derecho colectivo a un medio ambiente sano y a su vez incorporar estos importantes tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, como el Acuerdo de Río, como todos estos instrumentos que nos van a llevar a una mejor comprensión tanto de la legislación como de la educación ambiental en su sentido amplio. Por eso les agradezco mucho la invitación a este foro y que se atienda esta emergencia climática, que es uno de los temas más importantes que nos aquejan como género humano, no como política, no como autoridades, sino como género humano en general, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Agradecemos las palabras del Procurador Estatal de Protección al Ambiente, licenciado Iker Frangé Martínez Gallardo, y representante del licenciado Pablo Lemus Navarro, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Ahora invitamos al diputado José Luis Tostado Bastidas, presidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso del Estado de Jalisco, para que nos brinde un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Congreso del Estado de Jalisco. Es un honor en representación de la Junta de Coordinación Política y de todo el Congreso del Estado darle la más cordial bienvenida a este primer foro iberoamericano sobre justicia climática y democracia. Voy a reducir mi mensaje para que iniciemos los trabajos formales del foro, pero dejo dos reflexiones. Una personal que no debiera ser. Me lleva el optimismo del doctor Ferrer MacGregor de recordar que somos 8 fuerzas políticas hoy que tenemos sesión del Pleno. Lo dijo con un entusiasmo y una cuestión destacable que me anima nuestra realidad política y me anima sobre todo que en un Congreso, con esta configuración, somos el único Congreso en el Estado que tenemos una configuración de este tipo. Podamos, junto con el ITESO, junto con el Poder Judicial del Estado, junto con las autoridades del Ejecutivo, participar, ser co-convocantes de este tipo de eventos, lo cual demuestra que en los temas que importan, en las causas comunes, encontramos siempre la manera de trabajar y de hacerlo en el mejor de los ánimos. Como maestro de Derecho por más de 25 años, estoy convencido que este tipo de espacios son los espacios para el diálogo y la reflexión, donde se involucra la academia, una interacción con juristas, jueces, legisladores, las autoridades ejecutivas, instituciones internacionales que nos permiten la reflexión sobre los temas que importan, y no hay un tema más importante hoy que los temas que atañen a este foro, los temas de la justicia climática. A nombre del Congreso del Estado de Jalisco, reitero, les deseo el mayor de los éxitos en sus trabajos y confío en que los diálogos que aquí se generen serán un aporte invaluable para consolidar una democracia más fuerte, más justa y más humana. Bienvenidos al Congreso de Jalisco. Enhorabuena, éxito en los trabajos del foro. Agradecemos las palabras del diputado José Luis Tostado Bastidas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco. A continuación, escuchemos el mensaje del magistrado Damián Campos García, integrante de la 11ª Sala en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre que viene alguien de la Corte, nos halagan con sus visitas y con sus ponencias siempre. Ministra, reciba un saludo muy cordial del presidente del Supremo Tribunal, José Luis Álvarez Pulido, le deja un saludo muy fraternal. Diputada Marta Arismendi, de igual manera me comentó el magistrado presidente que le deja sus saludos muy cordiales, magistrado, diputado también José. Relatoras, no puedo encontrar un momento más de beneplácito de conocer la importancia de todo lo que se hace por parte de su trabajo al constitucionalista Eduardo Ferrer, que ha sido ponente aquí en el Supremo Tribunal con algo importante que es el derecho humano, el que nos acompaña también por parte en representación del gobernador, procurador Iker Frangé, en general todos, académicos, investigadores, que evidentemente vienen aquí. El ITESO, lógicamente, amigo, bienvenido. Bueno, me siento también aquí como parte de este equipo de algo que es fundamental. Se ha dicho acerca de los derechos humanos, y aquí no tengo la autoridad moral porque cualquiera de ustedes la puede rebasar,
Pero ¿qué derecho humano es mayor que el derecho humano al medio ambiente? No hay otro, porque si no se cuida la naturaleza, si no se cuida, como bien lo dijo el querido doctor Eduardo, no es el medio ambiente, es el ambiente. Y esto me hace retroceder a la lectura de un libro, se llama Libro de Animales a Dioses, en inglés Sapiens, en donde nos deja de manifiesto que no hemos sido la única raza humana sobre la faz de la Tierra, pero sí es esta raza humana la que pone en riesgo a toda la humanidad, a toda la especie. En algún momento de la historia coexistimos, alguien le da un nombre, no solamente habló de los Homo erectus, no, sino después, esto no es un tema antropológico, neandertales les llamaban, que tenían demasiada similitud con el Homo sapiens. Y parece que en esa contienda ganamos los Homo sapiens, que nos decimos una raza inteligente. Ese libro, que fue un bestseller, evidentemente nos pone una reflexión mayor. ¿Qué estamos haciendo para, no, ni siquiera para subsistir, sino para trascender? Hace 40, 50 años, ni siquiera se hablaba, o se comenzaba a hablar, de la problemática que daba el calentamiento global, de lo que representa el fenómeno de el calentamiento, que suben o bajan los grados, algo como una cuestión lejana. Esta no es una cuestión hipotética, nos estamos acabando el planeta. Y si podemos hablar de derechos humanos, a la dignidad, a la libertad de expresión, al derecho, todo se va a acabar, todo derecho humano. Si yo pongo una escala en grado de importancia, y por eso felicito al Congreso por darnos cabida, por eso felicito a las relatoras, felicito a cada uno de ustedes, porque todos enclavados en un mismo objetivo, llevar un mensaje a la sociedad de que esto no está lejano, no es una cuestión de que pueda pasar, sino que está pasando. Y en el momento en que desaparezca la fauna, la flora, que debido a las sequías prolongadas no haya ni siquiera alimentos, ahora ¿de qué derecho humano vamos a hablar? ¿De que no tengo un abogado? ¿De que no pude expresarme libremente en una plaza? ¿De qué nos va a servir si no tenemos ni siquiera lo elemental? 1 grado o 2 grados pueden hacer la diferencia para un ecosistema. Y pareciera que nos hemos ido acostumbrando a estos cambios de manera desinteresada. Así es de que enhorabuena por estos trabajos, enhorabuena de que vengan profesionistas, investigadores, académicos, buscando siempre o en pro del ambiente, con acciones reales, con acciones contundentes, porque este trabajo de escritorio, seguro estoy, no se quedará aquí, sino que las compañeras relatoras llevarán un mensaje a las autoridades para que vean qué es lo que se dice en los escritorios, en las mesas. Mayor derecho humano que el derecho a tener un clima, a un medio ambiente sano, yo no lo veo, porque sin eso se acaba todo. Buen beneplácito, buen augurio a este Congreso, y desde luego, nuevamente, una felicitación, porque cada uno de estos esfuerzos tiene que redundar no nada más en libros, no nada más en leyes o en decretos, sino en el interés genuino que tenemos todas y todos de poder avanzar
para mí, hacia un derecho humano fundamental, ese derecho humano a que ustedes, sus hijos, sus nietos, toda la descendencia pueda tener y gozar de una playa, de un bosque, de un clima adecuado. Muchas gracias a todos. Agradecemos la intervención del magistrado Damián Campos García, integrante de la 11ª Sala en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. A continuación, escuchemos el mensaje de la ministra Loreta Ortiz Half, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues muy buenos días a todas y a todos. Buenos días y mi agradecimiento a la diputada Marta Arismendi Fombona y su presencia en este foro, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias al doctor Marcos Rosario Rodríguez por la invitación a nombre del ITESO, institución hermana donde yo compartí con la Ibero Ciudad de México muchísimos años. Astrid Fuentes Riano, relator especial de Naciones Unidas sobre Derecho Humano del Medio Ambiente. A Elisa Morguera, también relatora especial de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Al destacado y jurista, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, actual presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Al licenciado Iker Frangin Martínez Gallardo, procurador estatal de Protección del Medio Ambiente, en representación del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, licenciado Pablo Lemus Navarro. Al diputado José Luis Tostado Bastidas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado de Jalisco. Al magistrado Damián Campos García, integrante de la 11ª Sala en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Distinguidas personalidades, estimados amigos y amigas todos. Bien, a lo que me he dedicado como mi línea de estudio, actualmente soy ministra de la Suprema Corte, pero mi línea de investigación y mi línea de estudio y de docencia han sido por 44 años, o sea, ya es un rato, el derecho internacional público, con especial énfasis en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho al medio ambiente también, y algo que ahorita también estamos viendo una tragedia, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y también los derechos de tercera generación, que es el derecho a la paz subrayo, los derechos a la libre autodeterminación de los pueblos, además del derecho al medio ambiente sano. Bien, hace aproximadamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, estaba yo todavía jovencita, asistí y me quedé sorprendida a un seminario que el doctor Carpizo estaba coordinando sobre precisamente derecho al medio ambiente sano. Y ahí me desperté a toda esta problemática hace más de 30 años. Y los instrumentos internacionales, antes del cambio climático, ya tenían contemplado el derecho a un medio ambiente sano, así se decía, no nada más ambiente, sino medio ambiente sano, y estaba contemplado en distintos instrumentos internacionales, como está ahorita el derecho al ambiente, porque tenemos, opiniones consultivas, declaraciones, instrumentos en general del derecho internacional que todavía no tienen
la fuerza vinculativa que exige el momento actual. En cambio, en el derechos humanos hemos ido avanzando. Los derechos políticos y civiles son exigibles de manera efectiva, es decir, podemos acudir no solamente al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, también podemos acudir a las instancias judiciales de cada estado para hacer exigibles los derechos, nuestros derechos civiles y políticos. Está en el grupo de los DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y dentro de los cuales ya son justiciables ya. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de México, y lo menciono, ya tenemos una sentencia, falta poco, pero en Brasil ya lo tienen. El derecho a la electricidad es un derecho económico social. El derecho, obviamente, al agua, que aún no lo tenemos garantizado de manera efectiva. En la crisis que tenemos, cantidad de personas que carecen, no les dan ni siquiera el límite indispensable, es decir, lo tenemos regulado en la Constitución de la Ciudad de México como un derecho fundamental, y en la Constitución en el artículo 4 y en los tratados internacionales. Pero es el momento que dicen, te podemos cortar el agua si no tienes con qué pagarla, y la prestan concesionarios. Lo mismo es el derecho a la electricidad, que no está peleado, subrayo, con un derecho a un medio ambiente sano. El que todo el mundo tenga derecho a la electricidad, lo digo porque yo llevé el asunto en la Suprema Corte, no impide que se garanticen las energías limpias a través de hidroeléctricas, que son las energías más limpias, y además se otorgan certificados para un medio ambiente sano, se otorgan más con la nueva ley. Esto, las responsabilidades en materia de cambio climático, lo digo porque yo asistí a la 4ª reunión de cambio climático, a la de Qatar, y en esa reunión de cambio climático, asistían legisladores, no nada más legisladores, los inversionistas, ciudadanía en general. Es un foro sumamente importante e interesante y distinto a los demás foros internacionales de negociación. Y en eso lo que se discutía, y todavía lo veo, ¿no? Prevención, mitigación, todo ese rollo que ya nos conocemos. Pero es la hora actual que estamos en una crisis, verdadera crisis, urgencia en materia de cambio climático. Yo, personalmente, en la reflexión, lo que he visto que sería lo necesario por hacer en este momento de crisis, ya sobrepasamos y sobrepasamos la mitigación y la prevención y los buenos deseos y las consultas, las opiniones consultivas que ya tenemos de todos los tribunales internacionales, Tribunal Internacional de Derechos del Mar, Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la va a emitir la Corte Africana, o sea, todos los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Cortes nacionales, en el caso de México se han emitido varias, pero ¿qué es lo que hace falta realmente? ¿Qué es lo que necesitamos? Me acordé, fui miembro de consejera legal especial del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea, yo vi los casos, y el único remedio que había era hacer público los expedientes de hechos en grandes afectaciones, tanto de los 3 estados socios, Canadá, Estados Unidos y México. Nuestro gran avance, bueno, y les voy a decir los casos. Caso de Estados Unidos era destrucción de la tala indiscriminada de árboles, que se destruyeron no 1 o 2, muchísimos bosques, y con la desaparición de distintas especies de aves.
un caso gravísimo. Canadá, el caso de Quebec, es una contaminación fuera de serie, no explota de contaminantes porque... Y el caso de México, el establecimiento cerca de San Luis de un basurero de desechos químicos que habían ya matado a varias personas y le habían dado permisos las autoridades municipales, las estatales, y le faltaban las federales, y armaron la reclamación en el mecanismo de inversión porque no le garantizaron que pudo establecer su inversión en México. Estoy hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estamos negociando la segunda parte, Tex-Mex, de la parte más importante, una de las partes más importantes del continente americano, la parte norte. Volvemos, Canadá, Estados Unidos y México. Y no se ve, yo no lo veo, que se vaya a tomar un camino distinto. O sea, no por hacer públicos los expedientes van a actuar de manera distinta las grandes empresas. ¿Qué es lo que sucede? Están en conflicto, es el conflicto constante entre el desarrollo, entre comillas, las empresas, entre comillas, y los derechos al medio ambiente sano y cambio climático de las personas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y lo mismo tiene el TEC-MEX, y lo mismo tiene el Asia-Pacífico, no les reconocemos la jerarquía superior y la prioridad que tienen los tratados en materia ambiental, pero no se hace efectiva. No se hace efectiva. Es el momento de pasar, como pasó en derechos humanos. Por eso hice la mención de los derechos humanos, de lo que son simples, porque así estábamos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y el Pacto de San José, antes de ser era declaración americana, no eran instrumentos obligatorios. Gracias a una señorona, la señora Roosevelt, que fue la que precisamente convocó para la ratificación en el caso del Pacto Internacional de Derechos Humanos, y que tenemos un instrumento, ahora sí, obligatorio, que te pueden llevar a un procedimiento internacional y que puede ser juzgado. Entonces, que hay un procedimiento jurídico para hacer efectiva esa palabrita, efectivo el derecho fundamental que queremos proteger. En este caso, al ambiente o al mantener, suspender, detener definitivamente el cambio climático. Lo mismo pasó en el caso del sistema interamericano. Hasta la 8ª conferencia teníamos una declaración, no tuvimos, corte, muchos años atrás, nada más teníamos Comisión Interamericana y eran buenos deseos. En el caso de México, tampoco estábamos obligados. Nos hicimos parte del estatuto de la Corte muchos años después. Y mientras, bien, gracias, porque nadie nos comprometía, nada. Mientras no exista un vínculo obligatorio, jurídico, que exija responsabilidad de manera efectiva, primero a los estados, porque esto es primero a los estados. En segundo lugar, obviamente, una vez comprometidos los estados, entonces los órganos legislativos de cada estado harán la implementación de los instrumentos internacionales y luego ya descenderá en las reformas a nivel interno, que a nivel interno va a ser reformas de constituciones, de leyes, de reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para hacerlo obligatorio en todos los casos. Para hacerlo obligatorio, lo que se necesitan son más que declaraciones y buenos deseos, instrumentos internacionales obligatorios. Muchas gracias.
Agradecemos la participación de la ministra Loretta Ortiz Half de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación realizaremos la fotografía oficial de nuestro evento. Solicitamos a los medios de comunicación, fotógrafos, igual pasar a la parte del frente para tomar la fotografía oficial. Y es de esta forma como el Poder Legislativo del Estado de Jalisco agradece a cada uno de ustedes esta presencia en nuestro evento del primer Foro Iberoamericano de Justicia Climática, no sin antes agradecer a los medios de comunicación que nos acompañaron esta mañana, a la transmisión del canal Parlamento, a los medios de comunicación y cámaras del Congreso del Estado y todas las personas que nos acompañan. También hacer mención que en unos momentos más estarán realizándose las mesas de trabajo en el Salón Legisladoras de este Congreso del Estado de Jalisco. Que tengan muy buen día.